Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa En Voz Alta, como saben, donde analizamos, discutimos, generamos controversia, le ponemos también, creo yo, sabor a varios de los temas de la agenda estatal, de la agenda nacional. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, nos acompaña Arturo Marcial. Y bueno, y Carlos Rentería también, que es otro de los colaboradores. Hoy la ausencia de María Alemán, quien por situaciones de agenda no pudo estar con nosotros, pero bueno, pues seguramente en el próximo programa contaremos, por supuesto, con su presencia y con su análisis. Y el tema de hoy, un tema que es bien importante, aunque en realidad también es un tema que vale la pena deshebrarlo un tanto cuanto, porque puede resultar un concepto del Plan Estatal de Desarrollo, un elemento un poquito lejano a algunos ciudadanos que pudieran no entender de qué se trata, para qué sirve y cuál es el beneficio final para los queretanos de que exista este documento rector, que será de alguna forma lo que tendrá que seguir cada uno de los actuales de esta administración 2021-2027 y que tiene algunos ingredientes de planeación todavía a largo plazo. Pero bueno, Carlos Rentería, ¿qué es el Plan Estatal de Desarrollo? Es un instrumento que guía toda la política pública de un gobierno. Está regido por la Constitución de nuestro país y es contrario un poco a lo que se conoce en la iniciativa privada como los procesos de planeación. El proceso de planeación de la iniciativa privada regularmente está regido por un concepto que se llama planeación estratégica. Es decir, el alto mando de una organización en la iniciativa privada dice hacia dónde tiene que llevar a la institución. Pero en el gobierno, en el caso del gobierno mexicano, establece el artículo 26 de nuestra Constitución que nuestro sistema es un sistema de planeación democrática. Pues, ¿quién dice qué es lo que se tiene que hacer y hacia dónde llevar las acciones de gobierno? La gente. Y entonces hay una ley de planeación de orden federal, hay una ley estatal, que regulan y dicen, bueno, los principales instrumentos de planeación en el país son tres: el Plan Nacional, el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. O sea, después de esto, a nada, por favor, le llamen plan, porque luego es curioso que cada cosa que hace los gobiernos le ponen la palabra plan. Y otra de las grandes aciertos que maneja nuestra legislación es que estos planes tienen que estar alineados. Es decir, todos tienen que contribuir a los grandes objetivos y a las grandes metas del país. Y si nos vamos un poquito más allá, desde hace ya algunos años estamos alineados o deberíamos de estar alineados con los grandes objetivos que establecen los organismos internacionales, ¿no? Como las Naciones Unidas con su Plan 2030, la Agenda 2030, o también las Naciones Unidas con el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Que son grandes faros a nivel mundial que dicen hacia dónde se debe de orientar la acción de los gobiernos para contribuir a estos grandes objetivos. Por ejemplo, los grandes objetivos del Índice de Desarrollo Humano es que la gente gane más, que la gente viva más y que la gente tenga más educación. Los objetivos de la Agenda 2030 son desde luego más amplios y desde hace ya 3 años tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que fue propuesto por el gobierno federal y estábamos en espera a 5 meses del gobierno del estado que se estableciera el Plan Estatal de Desarrollo para que después los municipios que tienen fecha de vencimiento el último día del mes de marzo, pudieran tener sus planes municipales de desarrollo y entonces ya pudiéramos contar con este importante instrumento de política pública que lo que le dice a los queretanos es los próximos años del gobierno estatal, hacia dónde va a ir la administración pública. Y pues desde luego viene toda una serie de debates como este que vamos a tener el día de hoy, de análisis, de comentario, para saber si esto es lo que realmente necesita el Estado de Querétaro o si esta es la solución a los problemas. Son 250 y tantas páginas del plan, pero tiene que ser explicado de tal forma que la gente diga, bueno, ¿y este plan, a mí en lo particular, exactamente en qué me beneficia? Oye, y antes, Carlos Rentería, ¿no es necesario un ajuste a los tiempos? No es un documento sencillo de realizar, eso creo que lo sabemos todos, pero, por ejemplo, en el caso del gobierno estatal, estamos hablando a los 5 meses,
de una administración de 6 años. Pero en el caso de los gobiernos municipales, conforme este calendario que tú nos das, que evidentemente tiene que estar primero el plan estatal y luego los planes municipales, estamos hablando de una sexta parte del ejercicio de gobierno municipal que se fue sin tener este documento que va a regir justamente programas, programas, acciones de los gobiernos. Nos estamos tardando mucho. Quiero recordar que hay un periodo de transición, aunque no eres gobierno, lo entiendo, pero un periodo de transición de 4 meses en Querétaro. Sí, en este caso fueron 4 meses. Yo recuerdo que hace muchos años la ley estaba más o menos como está ahora. Al inicio del Estado le daban 6 meses al gobierno del Estado para hacer su plan, que se entendería porque ellos tienen 6 años. Claro. Pero se complementaba con decirle a los municipios, tú tienes hasta diciembre. O sea, le daban 3 meses para hacer su plan. Y luego hicieron una corrección que para mí era la más conveniente. Le dieron al gobierno del Estado hasta el mes de noviembre, creo que era por ahí de la última semana de noviembre, que pudiera establecer su plan. Entonces dije, bueno, ya está alineado, porque entonces entra el gobernador nuevo, tiene en el mes de noviembre para presentar el plan estatal de desarrollo, aprovechando estos meses que bien dices que son de transición, desde que las elecciones son en junio, ¿no? Porque cuando eran en julio nada más eran 3 meses, ahora tiene 4. Que a veces no haya ni qué hacer, bueno, pues me parece que se debería ajustar el proceso de planeación. Y dije, bueno, estaba alineado porque entonces en diciembre tenían que hacerlo los municipios. Y después lo volvieron a cambiar. Y pusieron en febrero lo del gobierno del Estado y mandaron lo de los municipios hasta marzo, consumiendo exactamente 6 meses de un periodo de 3 años. Sí. Sin exactamente decirle a las personas, y sobre todo el ejercicio de los presupuestos, sin una alineación de hacia dónde queremos llevar a los municipios, ¿no? Pero bueno, así está. Entonces vamos a ver en los próximos meses, en los próximos días, que los municipios van a empezar a anunciar su plan municipal de desarrollo con las limitantes, inclusive una cosa muy especial en estos meses, con la veda electoral. Entonces van a tener que tener una difusión muy suave, muy limitada de estos instrumentos, ¿no? Pero bueno, así está. Así es. ¿Cómo viste, Tocayo, el documento? ¿Cómo viste el planteamiento que se hace en este Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027? Pues mira, en una parte es un documento que desde luego hace un diagnóstico, creo que es de las cosas rescatables. Ya lo discutiremos ahorita con Carlos, que es desde luego el especialista en esta materia, pero me parece que un acierto de este plan podría ser el diagnóstico. Es muy poco, digamos, muy poco común que dentro de la elaboración de este tipo de instrumentos se tengan diagnósticos certeros. Yo creo que es una de las bondades que podríamos hablar de este documento que se profundiza, ¿no? Hay otras bondades que yo le veo, creo que aunque sí tenemos muchas cosas ahí que habrá que ver si estas bondades no después se convierten en dificultades. Por ejemplo, el hecho de incluir muchísimas voces, incluir muchísimas propuestas, pues también podría de repente parecer que no van a ser programas y acciones que se puedan concretar, ¿no? Es un documento muy ambicioso, sin embargo, creo que entre los aciertos que tiene es el diagnóstico, porque ahí mismo se reconoce, ¿no? Aunque bueno, ahí de refilón le echa la culpa al gobierno federal, pero se reconoce algunas de las dificultades que tenemos en el Estado. Entonces, por ejemplo, en materia de gobierno, ¿no? De transparencia de gobierno, estamos en los últimos lugares. Entonces, yo creo que las acciones y las propuestas que se tienen al respecto van a ser muy interesantes. Yo veo que, bueno, también gran parte de haber creado esta Secretaría de Participación y Ciudadana y Planeación, pues bueno, obedece también a eficientar y de alguna otra forma institucionalizar de manera particular dentro de una de las áreas de la administración pública del gobierno del Estado este proyecto, ¿no? Y que desde luego habrá que revisar a profundidad y ser más acuiciosos con las facultades que tiene y obligaciones que va a tener esta Secretaría, pues para darle seguimiento. Carlos, tú nos dirás un poquito más, y Arturo, ustedes que son abogados, hasta dónde le va a alcanzar la mano a esta nueva Secretaría para coordinarse con todo el aparato burocrático y que se ejecuten todos estos planes y acciones. Yo creo que, como ya bien lo refería Carlos, estimado Arturo, yo creo que este documento a las y los ciudadanos del Estado nos da un norte por dónde van a ir
las acciones del gobierno, por dónde van a ir los programas y desde luego que deberíamos de estar atentos al cumplimiento de los mismos. Hay un decálogo, por cierto, que bueno, tiene que ver qué vas a hacer, pero cuáles son tus fundamentos, podemos pensar a lo mejor éticos, inclusive morales, ¿no? ¿Cómo viste tú esta situación de que yo no recuerdo, la verdad, no lo tengo tan presente, si se hubiera establecido alguna serie de enunciados con respecto al actuar de los gobernantes, de manera que sí me parece que está muy simple el planteamiento en términos de que se entiende, pero ¿cómo ves que ese sea el punto de partida? ¿Cuál es cuál es el marco en el cual lo compromete al gobierno y que pudiera en un momento dado ser también contradictorio al momento de encontrar? Por ejemplo, veía yo que si los funcionarios no daban una salida inmediata a los asuntos que planteaban los ciudadanos y llegaban hasta el gobernador. Adiós. Adiós, ¿no? Bueno, o por lo menos era una falla grave, ¿no? Para efectos de la valoración. Y otro enunciado bien interesante que no sé si se les pasó un poquito la mano con respecto a los funcionarios, porque les dice, oye, llegas conmigo y te vas conmigo. Y dice, oye, pues no necesariamente, ¿no? Aquí hay funcionarios que estuvieron en el sexenio pasado y que están en y que inclusive algunos están en la misma posición, pero bueno, ahí como que se la sentenció el gobernador, ¿no? Los que llegaron conmigo se van conmigo, pues ahí es otro planteamiento, pero es un decálogo que tiene elementos, digo que me parece, pues interesantes, ¿no? Con respecto a lo que viene luego, que es la ejecución del plan, ¿no? Sí, yo creo que, mira, la filosofía gubernamental, digámoslo así, es un concepto que desde luego estoy acuñando en este momento, Carlos, porque ya me volteaste a ver. Yo creo que tendría que hablarnos de este marco axiológico, de cuáles son los valores principales que va a poner en el centro la ejecución de los programas y acciones del gobierno. Entonces, me parece que hay un poco de confusión. Yo, la verdad, el plan mismo, en mi juicio, ya me dirán ustedes si sí o no, pero en mi juicio, pues tampoco refleja una filosofía emanada de un gobierno que derive de Acción Nacional. O sea, también es una interesante señal de no se ve tan marcado esta parte de la doctrina y de la plataforma político-electoral del Partido Acción Nacional, que en teoría, o al menos así lo refiere la teoría política, pues bueno, estos planes deberían de ser acompañados de acciones y de estrategias que refuercen los planteamientos electorales que se propusieron durante las campañas. Entonces, aludiendo a lo que concretamente me preguntas, Arturo, pues bueno, pues yo creo que se está pensando en una filosofía incluso hasta empresarial, en tratar de ser lo más eficientes con todos los sectores que, bueno, como lo hablábamos previo al programa, pues bueno, a lo mejor por quedar bien con todos, seguramente habrá que estar esperando que algunas desilusiones se generen, ¿no? José María Canel, que es un especialista en comunicación política, habla de la frustración ciudadana. Cuando el ciudadano espera algo de los gobiernos y a su vez a través de las estrategias de comunicación social se generan expectativas muy altas, viene un periodo de frustración y desde luego con desenlaces muy tristes para muchos gobiernos, ¿no? Y habla José María Canel, por ejemplo, en la elaboración de los planes y en el caso de las políticas públicas, que luego los diagnósticos están muy mal, ¿no? Generalmente la gente tiene una serie de necesidades en tu colonia, en el municipio o en el estado y resulta ser que el gobierno a veces les pone un jardín cuando no estaban jardín, estaban infraestructura de servicios, a lo mejor en términos de luz, drenaje, no lo sé. Entonces, creo que es interesante cuidar esta parte de cuáles son las frustraciones que nos van a dejar estos ejercicios gubernamentales. ¿Qué sería prioritario, Carlos? ¿Qué encuentras tú prioritario en este plan? Digamos, si tuviéramos que definir hoy cuál es el rumbo hacia el futuro inmediato, al menos hacia el término de esta administración que toma este gobierno, ¿qué identificas tú prioritario y quizá también qué identificas diferente, ¿no? Porque también se trata de un proyecto que entiendo yo tendrá sus tintes muy particulares y que no necesariamente porque se haya hecho a lo mejor un planteamiento en su momento de continuidad, necesariamente lo exprese y sí tenga un distintivo particular. A mí me llama la atención, y lo comentábamos fuera del aire, que tiene que ver a veces con esta necesidad de querer abarcar todo, ¿no? Lo quiero hacer todo
y a veces eso no funciona, ¿eh? Creo que hay que centrarse. Mira, me llamó la atención en los grupos prioritarios, cuando habla de la transversalidad o las perspectivas de transversalidad, pues ya nada más nos dejó fuera a los hombres adultos. O sea, mejor hubieran puesto hombres adultos no son prioritarios, porque miren, están jóvenes, adolescentes, yo no entiendo la diferencia, la busqué en el diccionario de la Real Academia y no entiendo la diferencia. Adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes y por supuesto mujeres, ¿no? Pues nada más nos dejaron fuera a nosotros, pero no se abarca mucho. Bueno, yo creo que una de las grandes áreas de oportunidad que todavía tiene el gobierno del Estado, no creo que sea el único. Si tú analizas, por ejemplo, lo que decía Arturo de la parte diagnóstica, utiliza fuentes de información secundarias. Regularmente siempre se remiten al INEGI o al Coneval, en general fuentes de información que están llevadas a cabo por otras entidades. No veo, salvo que me corrijan, me digan, ahí está una referencia, una mayoritaria información que se genere directamente de las instancias de gobierno del Estado. O sea, no tenemos una dependencia o un seguimiento o una oficina encargada de generar las herramientas estadísticas locales, o sea, de carácter estatal o de carácter municipal, para poder nutrir este tipo de planeaciones. Como decía también Arturo, o sea, finalmente, ¿dónde deberían de estar las prioridades de este gobierno? Todo el proceso de alineación de un plan estatal de desarrollo empezaría en el programa de acción del Partido Acción Nacional. Porque el programa de acción son la serie de enunciados que impulsan o basados en la ideología que está en la declaración de principios, orienta a un partido político primero a formarse y hacer su propuesta de gobierno. Y después debería de estar en la plataforma electoral inscrita. No veo en el Plan Estatal de Desarrollo por lo menos alguna mención de decir, bueno, es que esto es lo que se ofreció, que inclusive es por lo que votó la ciudadanía, por lo que obtuvieron más del 50% del tema de los votos, y después pasar a la etapa diagnóstica, y con la etapa diagnóstica que también le falta otro elemento, que son las evaluaciones de desempeño de las acciones de los gobiernos anteriores y de los programas. Perdón que le interrumpa, Charlie, pero Arturo, pero yo lo vería esto como una debilidad política, pero sí una fortaleza ciudadana. No lo sé ustedes cómo lo lean, ¿no? Perdón, Charlie. Entonces, oye, ¿cómo sabemos que algunas de las líneas de acción que se están proponiendo o algunas de las estrategias que son bastante similares, contestando tu pregunta de qué podría ser diferente en el gobierno anterior, algunos enunciados son bastante similares a lo que está en el plan anterior? ¿Cómo sabemos si funcionan o no funcionan? Cierto. O sea, esto debería estar nutrido de decir, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los clásicos programas alimentarios que son de darle a la gente despensas. ¿Funcionan o no funcionan? O sea, ¿realmente contribuyen al tema de la salud, contribuyen al tema de que la gente esté mejor alimentada, etcétera? Las transferencias de dinero, los apoyos en materiales, etcétera, etcétera. La obra pública que hicieron en los últimos 6 años realmente contribuyó a abatir los rezagos en pobreza. No lo sabemos porque el plan no lo menciona en la etapa diagnóstica. Y la etapa diagnóstica nos debería de llevar a las prioridades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hacen un apartado que yo no había visto en otros planes que habla de proyectos prioritarios. Proyectos prioritarios que después se establecen en estrategias o en ejes rectores. Ejes rectores, ajá. Y los ejes rectores son más generales y los proyectos son muy particulares. Por ejemplo, dicen seguridad. Uh-huh. O sea, un proyecto prioritario de seguridad, ¿qué parte de la seguridad? Aquí me parece que el proyecto más claro que ha tenido ahorita el gobierno de Mauricio Curi es el tema del agua. Porque ahí sí va acompañado de una acción bien específica y una acción que ha dado resultado a los queretanos y entonces la replican. ¿Por qué? Porque la anterior dio resultado. ¿Cuál es la propuesta? Pues el acueducto 3. ¿Y por qué se puede decir que el acueducto 3 da resultado para nutrir o darle viabilidad hídrica al Estado en los próximos 30 años? Pues porque el acueducto 2 funcionó. Nos gustará o no que lo hayan concesionado a la iniciativa privada. Yo creo que no debería de estar concesionado a la iniciativa privada, pero funcionó. Finalmente, hoy la capital del Estado ya no tiene un problema de agua y estamos anticipando ese asunto. Entonces, me parece que es un proyecto prioritario que habla muy bien de ponerlo como un proyecto. La reactivación económica. Pero ya cuando ves las líneas de acción que están en los ejes rectores, ya hablan de enunciados nada más de acompañamiento con la iniciativa privada. Entonces, podríamos entrar a detalle, pero pues seguramente lo vamos a hacer
anteriores sectores, pero me parece que aquí ya el gobierno dice, estos son mis proyectos prioritarios y tengo entendido que son por lo menos 6. Y que entiendo es la coyuntura que detectan, que yo creo que es muy clara, ¿no? Particularmente este tema de la recuperación económica, ¿no? Pero, por ejemplo, ve algunos que tienen otro tipo de retos, hablando también del alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo, pero también el alineamiento con la realidad que estamos viendo en el país y algunas situaciones que se discuten hoy en la agenda nacional y que a mí me llamó la atención y me gusta mucho el proyecto, creo que lo dijimos aquí en el programa, alguna vez lo dije, de la Agencia de Energía, ¿no? El que se planteara algunas instituciones locales que tuvieran esta visión o que priorizaran este tipo de proyectos. Pero yo, al ver esto ya en los proyectos prioritarios, me preguntaba la viabilidad jurídica. Porque no es competencia del Estado. Pues no es competencia del Estado y además estamos en medio de una gran discusión sobre una reforma al sector energético, entonces, particularmente eléctrico. Entonces, fue un poquito a lo mejor arriesgado el poner como este pilar de esta casita que se pone ahí en la ilustración y cuando ni siquiera sabes si ese pilar realmente tiene una solidez, dada una situación que es importante, que tenga un marco jurídico que le dé viabilidad y hoy me parece que no la tiene ni siquiera aún con la reforma. No pueden ser promotores, pero no necesariamente tienen el sartén por el mango, ¿no? Pero fíjate, incluyen este concepto de energía, que como bien afirmas, no es un asunto del Estado. Habrá que ver cómo le dan el enfoque de una política pública del Estado, pero no está, por ejemplo, en los proyectos prioritarios el tema de la salud. Hay, desde luego, un eje que se encarga de ellos, hay objetivos estratégicos y, desde luego, hay líneas de acción. Pero en los proyectos prioritarios está seguridad, reactivación económica, agua, energía, movilidad, que coincido con ello, gobierno digital y mejora regulatoria, que también me parece que es un asunto importante, pero no está salud. Y tampoco podríamos decir, cuando decíamos fuera del aire, ¿no? Cuando todo es prioridad, pues nada es prioridad. Si también todos los proyectos de gobierno fueran prioritarios, pues automáticamente nada lo es, ¿no? A ver, solo quiero seguirme rápidamente contigo, Charlie, para pasar también a un tema aquí con el tocayo. Pero a ver, quedamos de explicarle al auditorio qué es un proceso de planeación o qué es el Plan Estatal de Desarrollo. Y tú ahorita lo comentabas, a ver, tendríamos que entender lo prioritario, hablabas de la salud, lo que urge. O sea, si tú tuvieras si estuviéramos pensando en nuestra casa, pues si no hay agua en la, pues caray, hablarle a pagar, ¿no? A lo mejor a la CEA para que haya agua. Si pues tengo humedades, pues llamarle un plomero, ¿no? Si tengo un enfermo en la casa, pues pues caray, acondicionarla para los elementos que le puedan dar, a lo mejor pensando en el COVID, ¿no? Para que no nos infectemos los demás, pero que él a la vez tenga un espacio donde pueda ser atendido dentro de la casa de manera que lo podamos cuidar, ¿no? Entonces, por prioritario es lo que, supongo, si no haces de inmediato, puedes meter al Estado en problemas y la población lo puede sufrir. Y los ejes rectores, entendería yo, nada más que tú no pudieras aclarar, tienen una visión un poco más largo plazo y a lo mejor es como decir, ¿sabes qué? La casa ya tiene, pues ya le cae bien una pintadita, a lo mejor en 2 años se la damos, ¿no? Para que se vea padre. ¿Es un poquito esta lógica? Sí, bueno, yo lo que identifico aquí, que inclusive es hasta la forma en la que organizan el documento. O sea, antes de pasar a los ejes rectores te muestran los proyectos prioritarios y, bueno, pues como decía Reyes Heroles, pues la forma es fondo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues antes de que continúes, si te quieres leer las 250 y tantas páginas, por lo menos quédate, si nada más leíste un poquito, en que los proyectos prioritarios parecerían ser la forma en la que el gobierno del Estado quisiera ser recordado. Parecería, porque hablan de proyectos. Entonces quiere decir que sobre cada uno de estos va a haber una serie de inversiones. ¿Por qué me atrevo a afirmarlo? Porque en materia de seguridad ya anunciaron los 4,000 millones de pesos. En materia de agua ya anunciaron el tema de la construcción del acueducto 3. Espero que sea con inversión pública y que no se lo cedamos a particulares. Estaríamos poniendo un tema de principal importancia del Estado en manos particulares, como está el acueducto en este momento. Y de los demás seguramente vamos a ir viendo que ese va a ser el sello, así lo identifico yo. Metodológicamente no tendría por qué estar como proyecto prioritario en un plan, porque deberían de estar los ejes rectores y ahí deberían de estar las acciones de gobierno, pero me parece que hacia allá va. Y en estos 6 proyectos prioritarios vamos a encontrar
el sello de la administración, en muy particular punto de vista, ¿no? De todos los demás, los ejes rectores parecen ser que respetan la parte de la metodología, ponen los ejes rectores, ponen los objetivos estratégicos y después las líneas de acción. Sería interesante ya desde el punto de vista académico ver si todas las líneas de acción que proponen en el plan realmente contribuyen al cumplimiento del objetivo estratégico. Porque aquí si nos vamos a la metodología del marco lógico, y eso les ayuda a las personas inclusive para hacer su planeación personal, el proceso de planeación empieza con una pregunta muy sencilla: ¿cuál es el problema? Claro. O sea, inclusive hablan del árbol del problema. Entonces, cuando platicamos con las personas y les ayudamos a los municipios, a entidades públicas a hacer su proceso de planeación, hacemos primero una lluvia de ideas y decirles cuál es el problema. Y si tú te fijas en los proyectos prioritarios aquí, el principal o el número uno es seguridad. Suena interesante y a veces cruel, pero por ejemplo, si la gente tiene todos los días agua en su casa y tú llegas con un instrumento estadístico llamado encuesta y le preguntas cuál es su problema, no te va a decir el agua. O sea, rara vez la gente comenta en los instrumentos que le sirven al Estado para la planeación lo que es un problema porque ya lo tienen. Y si en ese momento tienen un enfermo en casa, te van a decir el tema de la salud. Pero si nadie está enfermo en casa, no te lo van a referir. Y entonces por eso siempre el tema de la seguridad se pone en primer lugar. Porque hay dos preguntas que son básicas en los instrumentos para hacer planeación: lo que la gente cree que es su problema y lo que la gente cree que es el problema. Y que para eso está, pues, el gobierno, para eso está pues esta posibilidad de hacer un diagnóstico, yo diría, Tocayo, no sé tú cómo veas, fuera de la encuesta. O sea, es decir, porque la encuesta es percepción. Y es percepción personal, o a lo mejor es percepción concentrada en un determinado sector de la población, de un determinado municipio. Pero ¿sientes tú que este plan trae solamente un concepto que tiene que ver con la percepción ciudadana, o sí tiene un sello particular de este gobierno que diga esto es lo que yo veo y hacia allá vamos, independientemente que los ciudadanos no me lo hayan señalado? Sí lo tiene, desde luego. Es un proyecto que está pensando en una filosofía empresarial, creo yo, en algunos aspectos. Hay una serie de objetivos, sobre todo en el eje de salud y vida digna, que yo me quedé un poco sorprendido con esta posibilidad de poder concretar este reto, ¿no? En su objetivo 2 establece reducir la pobreza al 50%. Tocayo. Me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? No es claro ni las estrategias, ni las líneas de acción, ni los programas. O sea, creo que hay una, digamos, ambigüedad en esta parte y que desde luego sí habla de este sello que le quieren poner, ¿no? O sea, que querrán pasar a la historia a lo mejor como el gobierno que redujo la pobreza al 50%. Es un reto interesante y que seguramente a través de este tiempo de ejercicio gubernamental habremos de estar pendientes, ¿no? Entonces... Pero fíjate, Tocayo, perdón, Arturo, el gran tema de la percepción de la gente. Si tú le preguntas a la gente, ¿el problema es la pobreza? Y vas a algunas colonias del municipio de Querétaro, te van a decir, no es problema. Pero entonces ahí interviene lo que Arturo decía, que es la visión de Estado. O sea, aquello que no dice la encuesta, pero que tú como gobernante tienes los elementos para decir, hay un problema que está allá abajo, que sí es un problema, que no está saliendo en los instrumentos, pero que se tiene que atender. Es el tema de la pobreza, por ejemplo, y es una de las grandes virtudes que yo le vería al plan, que es el tema del agua. El tema de las últimas encuestas que yo he visto, el agua no aparece ni con el 2% de tema de problema. Porque la gente tiene agua. ¿Les parece si ahí seguimos para ir a un corte y regresar justamente a partir de este punto tan importante? Se estaba poniendo sabroso, Arturo. Así es. Ahora regresamos prácticamente de inmediato. Regresamos. Ya estamos de regreso en Voz Alta y bueno, nos quedamos con un tema importante, ¿no? Fundamental, el agua. Y se hablaba de que aquí sí había un plan no propio, que también yo creo que hay que reconocer las cosas que son de continuidad, aunque también debemos decir que Acueducto 3 es un proyecto, podríamos decir, hecho, ¿no? Avanzado, definido. Simplemente es una decisión gubernamental de dar ese paso a Acueducto 3, que si no me fallan los números, tiene 3 años de rezago, porque tenía que haberse comenzado exactamente en el 2000...
2019-2018, por ahí. Entonces, pero bueno, estábamos entrando en este tema de la visión de Estado, de lo que percibe el gobernante y que no necesariamente percibe el ciudadano o no todos los ciudadanos, y por lo tanto pareciera que no es prioritario de acuerdo a una opinión si vas y le preguntas en su casa, ¿no? O que inclusive la ciudadanía pudiera no tener elemento para decir exactamente cuál es el problema. Por ejemplo, uno de los proyectos prioritarios aquí, que también están en los ejes rectores, es el tema de la movilidad. 2 gobernadores lo han intentado. No han podido, Carlos. Y no se ha podido. O sea, entonces, ¿cuál es el gran fracaso del tema de movilidad? A mí me hubiera gustado verlo en la etapa diagnóstica. Es decir, bueno, por ejemplo, un gran indicador que tampoco aparecen los indicadores aquí, porque no hay indicadores, insisto, propios, ¿no? ¿Cuál es el indicador que podría medir si la movilidad está funcionando o no? Pues es el tiempo promedio que la gente tarda de trasladarse del punto A al punto B. Y todos los estudios de movilidad toman este tipo de indicadores como indicadores duros. Si finalmente son 2 horas o es 1 hora y media o es 1 hora 40, no lo sabemos. Y entonces, ¿cómo vamos a saber si efectivamente se va a mejorar este asunto? Pero es un tema prioritario, espinoso para el gobierno del Estado, para cualquier gobierno, porque, insisto, ya van 2 gobernadores que ahí se han topado y el servicio, por lo menos en la percepción ciudadana, va disminuyendo. Entonces, junto con el tema del agua, junto con el tema de la seguridad y junto con el tema, por ejemplo, de la incorporación del gobierno o el gobierno digital, me parece un acierto. Si tú ahorita levantas la encuesta con las personas y dices, oye, ¿cuál es el principal problema de gobierno? No te van a decir, fíjate que no puedo hacer mis trámites en línea. Pero si te vas y levantas la encuesta afuera de las oficinas del SAT, cuando las citas están tardando 1 mes, 20 días, o es complicadísimo, o te tienes que inclusive ir a otros estados para conseguir una cita de urgencia, pues ahí te van a decir, el principal problema es lo que estoy viviendo ahorita. Por eso hablaba de que a veces es diferente lo que la gente percibe que es el problema de la ciudadanía versus mi problema. Hay una curiosidad siempre en las encuestas. Cuando le preguntas a la gente cuál es el principal problema del municipio o del estado, sacan un tema de seguridad. Pero cuando le cambias la pregunta y le dices, ¿cuál es tu principal problema? Siempre es un tema relacionado a la economía. Claro, no va a fallar. No va a fallar. Sí, yo creo que en esta construcción, como bien lo refiere Carlos, Arturo, pues necesitamos llegarnos de diferentes instrumentos. Y Carlos hacía una precisión, no contamos con algún mecanismo para que el gobierno recopile información de manera directa. Sí existen fuentes de datos secundarios, o sea, y yo creo que pues esa es una función. El INEGI es, digamos, una fuente muy rica que a veces no sabemos utilizarla muy bien, los científicos sociales, pero tiene muchas herramientas que nos permiten más o menos palpar la realidad. Sí, la encuesta de repente puede ser engañosa en términos de, no metodológicos, sino más bien en términos de percepción. Pero bueno, yo creo que es importante, y yo agregaría a los comentarios de Carlos, que bueno, el gobierno cuenta con otras fuentes de información. Cuando, digamos, en términos mediáticos y de percepción se habla de la seguridad, pues va a aparecer, pero también el gobierno tiene información privilegiada respecto de ciertos acontecimientos que se viven en el Estado, ¿no? Entonces ahí sabremos, el gobierno sabrá si es o no un problema la seguridad, cruzado con los datos del número de delitos que se ejecuten en la entidad, homicidios y demás. Yo creo que, bueno, hay que hacer ese cruce para tener un diagnóstico más certero, ¿no? Y de verdad a mí me recuerda mucho este ejercicio con esta teórica de la comunicación que establece que los diagnósticos tienen que ser certeros para poder encauzar ahí los temas del ejercicio gubernamental, Arturo. Perdón por la interrupción. No, al contrario, Tocayo. Yo lo que vi también son algunos elementos que pueden ser interesante que te pongas tus propias metas, aunque habrá que ver si las metas realmente lo que están mostrando, las metas planteadas en el plan, son avances o no, o son nada más qué lugar ocupas, ¿no? Como lo habíamos comentado antes de arrancar el programa. Pero hay una cuestión que maneja y que el auditorio quizás sería importante que lo conociera, donde dice, voy a realizar estas acciones y son tendientes a lograr estas metas, que les llaman retos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está esta atrevidísima meta o reto de bajar 50% la pobreza, en la cual creo que nadie aquí está en contra de eso, ¿no? Estamos completamente a favor. Pero el cómo, Arturo, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de acciones y yo quisiera suponer que ese es el cómo, ¿no? A través de esas acciones
que en realidad ninguna es necesariamente novedosa, pero la apuesta ahí está. ¿Cómo viste tú, Carlos, estos retos, estos indicadores o metas que se autopone el gobierno y que al final de cuentas lo que estoy tratando de entender es que será la manera como tú calificarás al gobierno terminados los 6 años? Si se lograron o no se lograron y en qué punto, con algunos asegúnes que tú nos planteabas, ¿no? Sí, es interesante. Desde inicio la palabra que nos hemos dedicado al tema de la planeación, la palabra reto. O sea, es una innovación en términos de este plan. Por lo menos yo no lo había visto en el caso de Querétaro, poner la palabra reto. Ya habíamos visto el tema de metas o el tema de los indicadores. Los indicadores son muy fríos. La mayoría de los que aquí aparecen como retos, o una parte importante de ellos, se establecen como la posición que ubico o que ubica el Estado a nivel nacional en relación con otros estados. Lo poníamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Si algunas de las personas que nos están escuchando de sus épocas de alumno, yo soy alumno, hay otros 31 alumnos junto conmigo, y yo digo que quiero ser el primero de mi clase, pero saco 8 y los demás sacan 7. Entonces voy a ser el número 1 de mi clase. Pero si yo para el siguiente ciclo escolar me pongo el objetivo de continuar siendo el primero de mi clase y saco 6 y todos los demás sacan 5, entonces voy a seguir siendo el primero de mi clase. Entonces, en términos de mi reto, seguí siendo el primero de la clase. En términos de mi indicador, no mejoré en relación conmigo mismo. Entonces, me parece que estos retos que están expresados en ocupar un lugar en el Estado, en el contexto de lo nacional, juegan al desempeño del Estado, pero también juegan a que los demás, cómo se comporten, ¿no? Y esto puedo tener en 2 vías. Es posible que yo como Estado mejore mi posición, ¿sí? Es posible como Estado y empeore el indicador. Pero también es posible que empeore mi posición en el país y mejore mi indicador en el Estado, ¿sí? Y entonces puede generar lo que decía Arturo, un tipo de frustración al momento de evaluar. Me parece que ponerlo o expresarlo en los retos en relación con lo que sucede en la República y qué lugar ocupo con ellos es un arma de doble filo para el planeador. Porque entonces no solamente depende de lo que él haga, sino de lo que suceda en el contexto nacional. Pero bueno, es parte del proceso de planeación. En los otros es, como decía Arturo, bueno, finalmente hay que estar al pendiente del siguiente proceso a la administración pública. Hablábamos que la administración pública tiene 7 grandes macroprocesos. El primero es y después viene la programación. Entonces hay que ver los programas que se van a derivar de este plan, que deberían de contener ya cosas más específicas, enunciados más específicos y desde luego la construcción de los indicadores para ir evaluando, ¿sí? Uno de los grandes retos que tiene este plan es que tiene pues, un diagnóstico amplio, tuvo un proceso, hay que decir también que tuvo un proceso de consulta bastante amplio. Hubo la creación de la Secretaría de Planeación, que también me parece que es un acierto. Me parece que su titular hizo el esfuerzo de darse la vuelta en todos los municipios, de hacer una serie importante de foros, de poner a la gente a disposición las plataformas para que pudieran hacer un proceso de consulta que efectivamente sí fue amplio y fue novedoso y que fue incluyente, porque incluyeron en el caso también a los municipios. Pero que el gran reto de este asunto también va a ser el proceso de evaluación. La parte que se le dedica al Plan Estatal de Desarrollo para definir cómo se va a evaluar es prácticamente muy austero. Y aquí tenemos 2 instrumentos regulares de planeación. Cuando se hizo el proceso de creación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, me parece que no se le dieron los instrumentos a la Secretaría para conducir el proceso de evaluación. Y grandes procesos de evaluación del Plan Estatal de Desarrollo lo siguen concentrando los órganos internos de control, que no son expertos en los procesos de evaluación de políticas públicas, porque son 2 procesos bien diferentes. Y otra gran herramienta que tiene el Estado para hacer procesos de evaluación de desempeño de programas y acciones de gobierno está en la Entidad Superior de Fiscalización, que cuando se generó esta ley que está actualmente, se le dieron, digamos que esos dientes a la Entidad Superior de Fiscalización para hacer evaluaciones de desempeño, y hasta el momento me parece que ahorita el actual titular ha dado muestras de querer entrarle en este tema
de empezar a evaluar las acciones de gobierno desde el punto de vista de la evaluación de desempeño, que aparte es el futuro del tipo de evaluaciones, ¿no? Sí, hay un concepto que maneja este Plan Estatal de Desarrollo que habla de la planeación dinámica. Y esto se entiende y lo explican ahí, vaya, no es ni siquiera algo que yo intuya, sino lo explican ahí, pues que sobre la marcha tú puedes recapacitar, ¿no? Hacia dónde estabas llevando los destinos de cierta área o de cierta política, cierto eje estratégico. Pero yo supongo que el darle vuelta al timón pues implica un proceso de evaluación, ¿no? A final de cuentas. En fin, pero ¿qué otros temas ves ahí, Tocayo, en el plan? Por ejemplo, se me ocurren entre ellos, y no sé si tú quieras ampliar un poco, parece ser que algo que presenta como novedoso es una visión de más largo plazo. Se habla del 2050. Y si tú encuentras en este plan los elementos de claridad de que este instrumento tenga ese tipo de alcances de tan largo aliento, ¿no? Que eso es muy bueno, por supuesto, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la necesidad precisamente de la planeación a muy largo plazo y creo que hay ejemplos internacionales exitosísimos, pero tú encuentras en el documento esta claridad de hacia dónde vamos y cómo en este largo plazo. Mira, Tocayo, yo creo que es muy complejo garantizar que este plan va a tener un alcance de largo aliento. Eso es muy, muy complejo. En términos, digamos, políticos, en términos legales, tenemos un síndrome de los egipcios en nuestra clase política. Cada que llega alguien al gobierno, quiere hacer su pirámide más grande que la anterior. Entonces, una planeación fincada en un ejercicio político de el culto a la personalidad, pues a veces es muy, muy complicada, ¿no? Está bien que en el papel y en el deber ser, o como decimos los académicos en la parte deontológica, pues estemos pensando en cómo debería de ser o cómo se proyecta los destinos del estado de Querétaro hasta el 2050. Sin embargo, hay que buscar, y yo creo que ese es un tema, que ser sobrios en esta planeación, ¿no? De buscar que en estos 6 años lo que se está proponiendo a través de los diferentes ejes rectores, pues se puedan materializar y que impacten realmente en la ciudadanía. Y yo creo que hasta en rentabilidad político-electoral les iría muy bien a los gobiernos. Lamentablemente los gobiernos piensan, o los gobernantes piensan, que la gente solo ve las obras como las carreteras, como los puentes, como obras majestuosas. Pues sí son vistosas, ¿no? Y hasta se quedan ahí como ciertos distribuidores que no quiero recordar de un exgobernador, pero en realidad yo creo que tenemos que también apostarle a otro tipo de, digamos, de proyectos y de programas. Por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Un reto que me pareció bastante sobrio y bastante asequible, que es en aumentar el 1% de la matrícula en la educación superior. Yo creo que eso no es nada descabellado, me parece real y avanzaríamos, ¿no? Si estamos hablando del 1% anual, estaríamos hablando de que en 6 años, pues el 6% ya es un avance. O sea, en realidad, si ustedes observan en este país, solo el 5% de la población obtiene un título de licenciatura, ¿no? Y el 1% de la población obtiene el grado de doctor. Entonces, creo que este tipo de retos, por ejemplo, se me hacen mucho más sobrios y mucho más alcanzables que en contrapropuesta lo de reducir el 50% la pobreza. Entonces, yo sí creo, y refiriéndome ya de manera concreta a tu pregunta, Arturo, pues se ve en el documento, desde luego hay una expectativa, desde luego que hay, pero hay que ser realistas al momento también de buscar y esperar los alcances de esta planeación. Yo creo que tenemos mucho que transformar en materia de cultura política de los ciudadanos en general, pero también de nuestra clase política, Arturo. Sí, pero otro dato interesante de la sobriedad, que parece así, pasa desapercibido, y es los temas económicos. Antes del gobierno de Ignacio Loyola, todos los gobernadores impulsaron el Estado para la consolidación de la economía basada en las manufacturas, sobre todo la automotriz, ¿no? De los 70s para cerca de los 90s con Enrique Burgos, era la consolidación de que tuviéramos manufactura para el sector automotriz.
Y es hasta Garrido, hasta Ignacio Loyola y Garrido, patrón, que se le da el sentido aeronáutico al Estado, con la creación del aeropuerto intercontinental y después las grandes concesiones que le dieron ahí a Bombardier, la Universidad Aeronáutica, prestarles durante 49 años un pedacito ahí del aeropuerto. Detalles que ya pasan en la historia que a lo mejor piensan que se pueden olvidar, pero siempre hay quien tiene memoria, ¿no? Y después Calzada le intenta dar un giro ya hacia el final de su administración con el tema de las empresas farmacéuticas y el establecimiento. ¿Se acuerdan de aquel corredor que iba a estar ahí por el hito de hospitales? Entonces dice, bueno, vamos a darle un giro para ver si podemos convertir a Querétaro en un lugar... Ciudad de la Salud, ¿no? Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Salud. Y que finalmente no lo alcanzó a hacer. Aquí lo que hace el gobierno de Mauricio Curi es decir, yo no me quito de ideas, no le voy a dar otro sentido al Estado. Y en un enunciado bastante sobrio dice, fomentar el crecimiento de los sectores estratégicos para el desarrollo del Estado. Es decir, no le voy a empezar a innovar, ni voy a tratar de generar lo que hay, eso lo voy a fortalecer. Y me parece que es un acierto para no distraer al Estado en grandes proyectos como la Ciudad de Salud y empieza con una serie de terrenos que quién sabe quién los compró y después cómo se vendieron en general. Pero el último gran impulso que se le dio fue con 2 gobernadores de Acción Nacional y fue el aeronáutico que todavía no terminamos de consolidar. A ver, pero nos queda bien poquito tiempo, nos quedan como 4 minutos, pero yo quisiera una pregunta concreta para los dos. Faltó algo, y insisto que está en el concepto de SEO distintivo, no sé inclusive si debiera venir aquí en el Plan Estatal de Desarrollo, faltó el compromiso de un gran proyecto, una gran acción. Trato de ejemplificar, hablábamos hace rato de movilidad. El anuncio del proyecto en sí, la obra, el metro, el tren elevado, tendría que venir aquí, falta algo ahí. Se me ocurre en el caso del gobierno federal, controvertido, no, hay 3 acciones muy concretas, 2 Bocas, Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles. Faltó aquí y la pregunta, ¿va aquí en el Plan Estatal de Desarrollo? Yo sí lo veo, son los 6 proyectos prioritarios. Insisto, la inversión, el anuncio que hizo de inversión en seguridad ya da un matiz. El tema del agua ya estaba ahí. El tema de movilidad pues ya cambió del segundo piso a continuar con el tema de los carriles confinados y la modificación de las rutas. Durante la gira que se hizo en el sistema para las consultas del Plan Estatal de Desarrollo, por lo menos en un par que yo tuve la posibilidad de ver en los municipios, se hablaba ya de una gran plataforma tecnológica que conjugue todos los procesos de gobierno, tanto municipales, estatales, en una gran página o en un gran proyecto. Todavía falta que me parece que lo definan. Ahí como que vislumbran y matizan lo que va a ser el gobierno digital y los procesos de mejora regulatoria. ¿Qué me parece que faltó como proyecto prioritario? Insisto, el tema de la salud. Y ahí me parece que vamos a encontrar los 6 sellos distintivos de lo que va a pasar a la historia o lo que vamos a recordar si continuamos con este programa dentro de 10 o 12 años. O si te acuerdas de aquel gobierno de aquello, qué fue lo que hicieron. Y hoy, como todavía recordamos algunos gobernadores en el pasado, con algunos sellos bien distintivos, que no llegan a ser 6, Arturo. Regularmente es 1 o 2. Te concentras en menos, quizá con más posibilidad de lograrlo. El soundbite, yo así lo traté de identificar en el documento, es llevar a Querétaro al siguiente nivel. ¿Qué hay en este plan, Tocayo, para despedirnos, para llevar a Querétaro al siguiente nivel? ¿O qué identificas tú? O inclusive, ¿qué aportarías tú, no? Pues mira, yo creo que en el cumplimiento de este propósito, los proyectos prioritarios me parece que abonarían a ello, ¿no? A lo mejor si uno esperaría grandes proyectos, macroproyectos de impacto incluso mediático, pero me parece que es un acierto no incluirlos en ese tema, ¿no? Ya después habrán las complicaciones legales para poder ejecutar algo de mayor rentabilidad política, pero me parece que con lo que se plasma en el documento como proyectos prioritarios, coincido con Charlie, la parte de la salud, creo que también es un tema que va a venir después de la etapa pospandemia y que yo creo que el gobierno no le está dando la importancia que se merece a esta etapa de la humanidad. Viene una que está interesante, que dice garantizar la cobertura de medicinas. ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, ese enunciado, yo no sé si sea solamente de redacción. Si lo logran, qué bueno. O sea, ojalá. Yo realmente hago votos porque realmente se solucione el tema de los medicamentos
Y es una de las... No sé, inclusive, si lo hayan puesto como un enunciado más de esos que el que teclea lo pone, Sí. y le pone la palabra en vez... ¿Con qué le completo una línea? Una más, línea, ¿no? en vez, el verbo, en vez de fortalecer le pusieron garantizar. Son acciones que no es lo mismo que gestionar. No son sencillas. Pero bueno, ya nos vamos. Creo que todos estamos Sí. de acuerdo con que lo ideal sería precisamente que se cumplan muchos de estos objetivos. Nadie debe estar en contra de que Querétaro le vaya mejor. Y bueno, pues con esto nos despedimos hoy. Buenas noches. Esto fue En Voz Alta y lo esperamos la próxima semana aquí en TV UAC. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.